Hola, mi nombre es Dilson Gutiérrez. Soy estudiante de Psicología Clínica, sección T3 de la Universidad Bicentenaria de Aragua. El día de hoy, junto a mis compañeros Andreina Díaz y Pablo Daza, les hablaremos sobre los retos de la ciencia y tecnología, nuevo milenio, de la materia Ciencia y Tecnología. Les presentaremos la base de los usos científicos y tecnológicos que le dan origen a la tecnología actual y que orientan a una realidad no muy lejana, el futuro. Los puntos que yo tocaré serán qué es tecnología, sus aplicaciones, transformación de materiales, corte de los materiales. Mi compañera Andreina Díaz hablará sobre la unión de los materiales, fábricas, producción en serie. Mi compañero Pablo Daza les conversará sobre comunicación, medicina y visión de futuro de las ciencias y la tecnología. Comencemos. ¿Qué es la tecnología? La tecnología es el conjunto de ciencia y arte que permite crear y utilizar las cosas. Los seres humanos han mostrado una gran habilidad para transformar los materiales naturales del mundo en máquinas, herramientas y sistemas que hacen más fácil la existencia. En eso que se basa la tecnología, hacer más fácil la existencia. Aunque otros animales son capaces de construir cosas y utilizar herramientas, sus métodos permanecen prácticamente invariables. La tecnología de los seres humanos es diferente. Es capaz de definir nuevas necesidades, buscar la forma de satisfacerlas y sacar partido incluso de los descubrimientos accidentales. Por ejemplo, el descubrimiento del fuego y de su capacidad para transformar la arcilla en cerámica y las rocas en metal hicieron posible el mundo tal y como lo entendemos en la actualidad. En los últimos siglos los científicos han logrado explicar el porqué del comportamiento de los materiales y las máquinas. En esto es lo que nos basaremos en esta exposición. Cómo es ese avance del ingenio del hombre en tecnología y que con la unión de la ciencia hacen ese empate armonioso para llegar a tener hoy en día los instrumentos que tenemos que facilitan el día a día. En esta imagen podemos observar cómo en aquellos tiempos, a nivel de una máquina de vapor, se intentó ejercer el vuelo de la manera más rudimentaria que existía en ese momento. Aquí no había el inicio del uso de la tecnología, más no el utilizar el método científico de poder comprobar si realmente la máquina soportaba el peso del hombre o cómo hacía el hombre para realmente volar a nivel de dirección. En esta otra imagen podemos observar que el hombre tenía el ingenio de colocar a la mano del ser humano información, volúmenes de información relevantes para aplicar cualquier investigación, que es el principio básico de lo que es los computadores de hoy en día. En esta lámina podemos ver que también nos indica que los avances tecnológicos y científicos también tienen sus sesgos y la unión de ellos mismos permiten mejorar cualquier error técnico o científico que se produzca. Como siguiente tema tenemos la transformación de los materiales. Hace muchos miles de años los seres humanos descubrieron sistemas para transformar los materiales sencillos que encontraban a su alrededor en formas más útiles y los ayudar a sobrevivir en un mundo hostil. Esto es tecnología. Por ejemplo, tenemos que se tiene la idea tecnológica y con la unión de la ciencia, que en este caso se coloca un ejemplo con el huevo crudo, que el huevo permite
con el descubrimiento de sus proteínas, que es el aporte de la ciencia, la tecnología hace que estos se conviertan en colas o que sirvan para preparar pinturas. Aquí vemos una tecnología alimentaria que es con el descubrimiento de la unión y transformación de ciertos materiales, y el calor permite que a través de la tecnología, que es la maquinaria, se produzca en volúmenes bastante grandes y cómodos lo que es la galleta. Aquí podemos apreciar que manteniendo la base fundamental de la creación de las botellas con el uso del vidrio, que es soplando, bueno, la utilización de la tecnología muestra que se sigue aplicando el mismo principio, pero a nivel de escala y de volúmenes. Es el aporte de la tecnología con la unión de la ciencia. El siguiente tema es el corte de los materiales. La tecnología reorganiza el mundo para adaptarlo a las necesidades de los seres humanos. Uno de los métodos más utilizados para ello es separar las cosas que estaban unidas, como por ejemplo las ramas de los árboles o la piel de un animal. Esto se suele realizar en un proceso de corte, es decir, aplicando una intensa presión local. Entonces, aquí explican en el artículo de cuáles son los diferentes tipos de corte que se realizan. Podemos apreciar de que el hacha de la edad de piedra nos demuestra que la tecnología nace con el hombre. Antes de descubrir los metales, los seres humanos trabajaban con lo que encontraban a su alrededor, o sea, aplicaban la tecnología, más no aplicaban los métodos científicos. Aquí con la sierra mecánica podemos observar que el motor eléctrico de hoy en día, que es la sierra eléctrica, eran las piernas del hombre, y la sierra hacía la función de corte según las revoluciones que daban las piernas, utilizando tecnología, y luego con el aporte de la ciencia se puede llegar a lo que es la máquina eléctrica. Ahí hemos finalizado los puntos que correspondían. A continuación, mi compañera Andreina Díaz va a hablar sobre la unión de los materiales, las fábricas y la producción en serie. Hola, mi nombre es Gosmari Andreina Díaz Quintero y en el día de hoy hablaremos sobre los grandes retos que ha tenido la tecnología y explicaré específicamente los siguientes puntos. Unión de los materiales, fábricas y producción en serie. Muy bien. Tenemos la unión de distintos elementos. Los productores tecnológicos se obtienen generalmente uniendo piezas de materiales fabricados por separado. Las razones básicas de este hecho pueden ser que las distintas piezas de un producto requieren distintas propiedades, o que el producto final sea demasiado grande, como por ejemplo un puente, o demasiado complejo, como por ejemplo un reloj, para que pueda ser realizado de otro modo. Existen 5 métodos principales para unir materiales. Se pueden perforar ambas partes y hacer partes de un remache, un perno o un hilo de los agujeros. También se pueden cubrir 2 partes con materiales que se adhieran en ambas, como colas o soldaduras. Se pueden unir hundiéndolos de uno, como ocurre al soldar un soplete. Se puede lograr que una pieza se fije a la otra por fricción, como un clavo en la madera, o se le pueden dar forma tales que unas encajen en las otras, como las partes de un juguete plástico. Tenemos también otra base de la tecnología cuando surge la soldadura, ¿sí? Que se trata de un corte en un dedo
se cura por sí mismo, haciendo crecer de nuevo el tejido y la piel, logrando una perfecta unión que está hecha de los mismos materiales que las partes que se unen. Pero por otro lado tenemos que la soldadura funciona de esta manera similar, ya que se emplea una llama o una corriente eléctrica para fundir y unir dos piezas de metal con una adición de más metal para reforzar esta unión. Pero desde un punto de vista mecánico, los automóviles mejoran constantemente. Para conseguir un coche funcional se requiere de una fuente de energía ligera y portátil. Inicialmente se recurrió a las máquinas de vapor y a los motores eléctricos, pero ninguno de ellos resultó tan práctico. La máquina de vapor era demasiado pesada y lenta para la puesta en marcha, y el motor electrónico requería de baterías muy grandes y pesadas. La revolución del automóvil no fue posible hasta la invención del motor de combustión interna, así llamado por el combustible que quema en su interior. No fuera de él, como ocurría en las máquinas de vapor. Entonces tenemos que desde entonces el desarrollo ha sido gradual, pero continuo. Cada año surgen nuevos modelos y mejorados, y hay más carreteras y muchos más vehículos. Los países de alta densidad, la población sufre problemas de espacio y pronto se agotarán las reservas de combustible. También existen problemas de seguridad. Los accidentes de tráfico causan la muerte a cientos de miles de personas cada año. El carruaje de vapor, tenemos que 50 años antes de la invención del automóvil, el ferrocarril con máquinas de vapor transporta ya personas y mercancías a mediados de la década de 1850. Nuevos materiales y un mejor entretenimiento de los principios científicos hicieron posible la aparición de los coches de vapor. Hola, soy Pablo Daza. En esta oportunidad les voy a hablar referente a la comunicación, la medicina y la visión del futuro. En la comunicación les vamos a hablar desde cómo ha sido una de las mayores habilidades que tiene el ser humano para poder comunicarse con sus semejantes y cómo la tecnología ha influido en esta comunicación que se da entre los seres humanos. También le vamos a hablar referente a la electrónica y la computación y cómo esta ha venido evolucionando en los últimos años en materia de la comunicación. En el área médica también les voy a hablar de el desarrollo de la ciencia y las medicinas modernas gracias a las nuevas tecnologías implementadas, y sobre la visión del futuro, de cómo la tecnología se ha convertido en un factor determinante. Acompáñenme para explicarles todas y cada uno de estos puntos. La comunicación personal. Si vemos bien, esta es una de las mayores habilidades que tiene el ser humano, pues es la capacidad de la comunicación. Y si vemos bien, sin la ayuda de la tecnología, esta capacidad se vería de manera limitada. Observamos en su evolución desde la invención de la escritura hace unos 6.000 años, cómo los mensajes viajaban en grandes distancias y se conservasen para siempre. Luego se implementó la imprenta como una manera de llegar la información a muchas personas, pero no fue sino hasta la aplicación de la electricidad al campo de las comunicaciones que revolucionó el ritmo y la escala relativa de la vida cotidiana, reduciendo el tiempo para enviar los mensajes que anteriormente duraban semanas, meses. Se redujo drásticamente con estas tecnologías, simplemente enviar un mensaje en tan solo unos segundos y permitiendo la comunicación verbal entre personas situadas en distintos continentes. El desarrollo ha sido rápido y continuo. Es difícil de imaginar que hace 60 años no existía ni siquiera la televisión y que hubiesen sido unas pocas personas que podían comunicarse a través de los continentes. Por eso, hoy en día ha salido una red mundial. De esto les voy a hablar sobre el sueño de poder hablar a distancia, que se convirtió en una realidad hecha por todos hoy en día. Empezó cuando el escocés Alexander Graham Bell inventó el teléfono, y mientras tanto la compañía de laboratorios Bell
construyó el teléfono móvil en 1979. En la actualidad, una persona, cualquiera de nosotros, está al alcance de un teléfono celular y podemos hablar mientras vamos caminando con un amigo que viva en otro continente. La red que hace esto último que sea posible depende de una serie de computadores capaces también de intercambiar imágenes y datos de todo tipo. Hoy día esto es posible con solamente un computador personal y un teléfono, acceder a sistemas de comunicación tales como la red de redes, que es la Internet, y se ha convertido en un punto de encuentro y una fuente de información a nivel mundial. Vamos a ver la electrónica y la computación. Si bien la electrónica es un tipo de tecnología relativamente reciente, los transistores y otros componentes se inventaron en tan solo apenas algunos años. En 1947, los propios microchips hicieron posible que la electrónica moderna, que está en una manera en que se logra que controle a más electricidad, un interruptor electrónico, contrariamente a lo que ocurre con uno de uso normal. Así, se puede activar por medio de otro interruptor. Gracias a ello se pueden reunir grandes cantidades de transistores en un solo chip, de manera de que controlen unos a los otros por medio de secuencias de operaciones capaces de transformar un tipo de electricidad en otro. La velocidad de desarrollo de la electrónica es muy impresionante. De computadores, los actuales tienen una capacidad de operación muy superior a las de hace 50 años, permitiéndonos a través de los computadores acelerar las comunicaciones y la conexión entre uno o dos o más personas. Referente a la medicina, antes del desarrollo de la ciencia y la medicina moderna, la gente aceptaba la muerte y las enfermedades como algo normal, pero poco a poco, a través de la evolución, los hombres empezaron a considerar el cuerpo humano como una máquina compleja que se puede arreglar como cualquier otra. Aquí entra la tecnología moderna. No hace sino reforzar esta idea. Hoy en día la tecnología médica puede resultar fría e incluso atemorizante, pero es mucho más agradable que los métodos que se empleaban hace 150 años. La mayoría de los grandes avances se han dado en el campo del diagnóstico con máquinas que permiten a los médicos el saber qué es lo que está mal, y en el de la cirugía con el moderno instrumental y las máquinas capaces de mantener con vida al paciente mientras se realizan las operaciones quirúrgicas. En la actualidad podemos ver qué es lo que ocurre en el interior del cuerpo sin llegar a cortar la piel, abrir y operar, dejando una cicatriz casi imperceptible, o sustituir órganos como los riñones, corazón, entre otros. Ahora, la misión del futuro. En el transcurso de la historia de la humanidad, la tecnología ha satisfecho necesidades sencillas utilizando métodos sencillos. Pero si bien vemos, en los últimos 200 años la tecnología se ha convertido en un factor muy determinante, con la aparición de las máquinas accionadas con carbón o aparición de máquinas que trabajan con combustibles líquidos. Para muchas personas estas máquinas y métodos han significado mayor felicidad y satisfacción, pero otras bien han visto destruido su hábitat y su sistema de vida. Vamos a ver hacia dónde se orienta la tecnología en el futuro. La tecnología no podrá conservar el ritmo de desarrollo actual con sus efectos y daños que hacen a la naturaleza y su dependencia de la energía de combustibles fósiles no renovables. Hoy en día se han hecho diferentes estudios de comunicaciones y en la materia tecnológica para evitar daños a la naturaleza. Los gobiernos empiezan a ocuparse del problema, en tanto que científicos e ingenieros tratan de desarrollar tecnologías más limpias y seguras. La búsqueda de nuevas fuentes de energía tiene máxima prioridad. El reciclado de los materiales es ya una práctica muy habitual y se está desarrollando tecnología más adecuada para países pobres. Todo ello puede ayudar, pero la gente debería modificar sus expectativas. Nuestra capacidad de someter al mundo a nuestra conveniencia podría predominar nuestra vida en lugar de mejorarla. Muchas gracias por escucharnos.